La Facultad de Ciencias de la Universidad de La Serena presenta ULS, de la Tierra al Universo. Porque el conocimiento científico nos pertenece a todas y a todos, y una persona informada es una persona más empoderada. Por media hora conoceremos investigadoras e investigadores de nuestra región y cómo su trabajo puede mejorar nuestro día a día. En Radio Universitaria FM 94.5 presentamos ULS, de la Tierra al Universo, con Marcela Gatica. Hola, ¿cómo están? Soy Marcela Gatica y les doy la más cordial bienvenida a todas y todos quienes a esta hora nos escuchan en ULS, de la Tierra al Universo, tu espacio científico en la región de Coquimbo. No olvides que puedes escucharnos todos los martes y jueves a las 8 de la mañana. Y recuerda, tú también puedes ser protagonista en nuestros programas, comentando en nuestras redes sociales @cienciasuls, en donde además podrás enterarte de todas las actividades abiertas que hacemos en la Facultad de Ciencias. Buenos días, estimados auditores. Hoy día nos estamos conectando nuevamente gracias a la tecnología con investigadores e investigadoras a nivel nacional, no solamente aquí en la región de Coquimbo. Estamos con un invitado ya de lujo, estamos con el doctor Mario Chong. Él es investigador y académico de la Universidad de Chile, de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas. Además, es director del grupo de medicina G1 en Fondes. Él trabaja lo que tiene que ver con la evaluación, las postulaciones de los proyectos de algunas áreas de investigación de Chile. Y la razón por la que estamos conversando también con él hoy día, porque él, aparte de toda su labor en investigación y academia, tiene tiempo para hacer, no sé cómo tiene tanto tiempo, pero hace divulgación científica, y de hecho es el director del PAR Explora de la región metropolitana norte. Y de hecho el día de hoy vamos a estar conversando acerca del Festival de la Ciencia que partió esta semana. ¿Cómo está, profesor Mario? Buenos días, muchas gracias por la invitación y saludar a todos los auditores y auditoras. Muchas gracias a usted por su tiempo. Bueno, quizás la audiencia lo conozca a usted, mencionarlo, comentábamos en off. Usted, gracias a la pandemia, yo lo he visto en algunos matinales ahí hablando de COVID, así que ha sido muy grato de verlo haciendo divulgación ahí. Y tenemos de lleno el tema del festival. Este año, bueno, gracias a la pandemia, esto es virtual, el Festival de la Ciencia 2020, o FECI, con C. Y a lo mejor muchas personas no lo conocían esto. ¿Se nos puede contar si esto es una iniciativa nueva? ¿Se viene haciendo hace años? ¿Por primera vez es gracias a la pandemia? No, esta es una iniciativa bastante antigua. De hecho, históricamente se había celebrado en el mes de octubre. Pero este año por el plebiscito, básicamente, y también por efecto de la pandemia, se desplazó para el mes de noviembre. Y esta es primera vez que se hace en noviembre, pero antiguamente se hacía en octubre, y es una celebración de la ciencia y de la tecnología en todo el país, ¿ya? Es una iniciativa que originalmente se desarrollaba en los colegios. Los colegios hacían su feria científica escolar durante esa semana, y este año, por efecto de la pandemia, obviamente todo esto se había interrumpido, pero seguimos haciendo esta actividad para público general. Coincidía que en esa misma semana donde se hacía la feria científica escolares, también expandíamos todas estas actividades al público general y hacíamos, el año pasado nosotros hicimos un gran festival de la ciencia, uno al comienzo de la semana en el GAM, el Gabriela Mistral, y terminamos en el Cerro San Cristóbal, en la explanada del Cerro San Cristóbal. Pero este año, como tú dices, por efecto mismo de la pandemia, transformamos todas esas actividades en actividades virtuales, para que todo el público siga disfrutando de la ciencia y de la tecnología a nivel del país, por supuesto. ¿Y nos puede contar un poco acerca de las novedades? Porque, claro, no es lo mismo, y yo creo que estamos todos quizás un poco cansados de ver tantas actividades vía web, pero quizás la ventaja de este año es, por ejemplo, quienes estamos en regiones, que generalmente no tenemos muchas veces a expositores internacionales, ¿cierto? O a grandes eventos que se dan solamente en la región metropolitana. Quizás este año sí, gracias a esto, podemos ser parte de esto a nivel nacional. Entonces, ¿se nos puede contar un poco de las novedades que trae el festival este año en la región metropolitana y que podremos ver desde regiones? Por supuesto, el año pasado, como ya les conté, hicimos esta actividad en el Gabriela Mistral, en el GAM.
Y este año lo volvimos a hacer en el GAM, pero virtual. De hecho, si ustedes entran a nuestra página web y pinchan Eureka, van a entrar al hall central del GAM y ahí pueden ver los distintos stands, todas las actividades que tenemos para esta semana. Y les puedo contar básicamente que son 3 grandes grupos. Uno que es algo para que los niños se entretengan en su casa, pero además de entretenerse, aprendan. Es un software que pueden descargar gratuitamente de las páginas web o desde el mismo, incluso desde el repositorio de software, desde los celulares. Está para Android, pero también está para iPhone. Es un software que se llama Eureka App, que es un software de realidad virtual, en donde en nuestra página web pueden descargar las planillas, las imágenes, y pueden visitar en 3D y jugar con ellos toda la organización de la materia, desde el átomo hasta los biomas, visitando lo que son las estructuras de las células, los organelos, los tejidos, cuerpo humano, aprender sobre los músculos, los huesos, los órganos. También podemos visitar distintos ecosistemas y así sucesivamente ir visitando uno a uno en realidad virtual, interactivamente, cada uno de los estados de organización de la materia. Y eso lo pueden descargar en su celular, jugar con ellos, y jugando uno también aprende. Por eso que es una primicia que tenemos en la región metropolitana norte para todos nuestros invitados, y todo el mundo puede jugar con ellos. Pero además, desde el GAM podemos acceder a varias exposiciones. Y tenemos varias exposiciones para acercar el público hacia la ciencia. Entre ellos tenemos, por ejemplo, un concurso de fotografía, de microscopía, para que vea la gente que la vida visto a través de un microscopio también tiene arte, porque cuando uno mira las imágenes, y fue un concurso que lanzamos entre varias universidades y científicos, donde mandamos nuestras mejores fotos, ya y se hizo una exposición, y realmente uno puede ver que el mundo microscópico es un mundo de arte, y ahí uno puede disfrutar viendo arte y siendo en realidad imágenes de fenómenos biológicos reales. Y entre una mezcla de arte, ¿no es cierto?, y ciencia, uno puede leer la descripción de la figura y aprender también. Pero también tenemos un museo del árbol, el arbolado que llamamos, que es de árbol urbano, porque muchas veces uno pasea por un parque, por una calle, ve un árbol, no lo reconoce y no sabe qué es ese árbol. Y ahí en ese museo ustedes van a reconocer los árboles, pero también la historia tras el árbol. El árbol además tiene propiedades farmacológicas, también les vamos a contar para qué ha sido usado desde el punto de vista de la farmacología, todo eso apoyado obviamente con datos científicos, de tal manera que la gente pueda reconocer sus árboles, pero también la historia y las propiedades que esos árboles han producido como beneficio a la humanidad. Y por último también tenemos, como este es el año de la Antártica, y en realidad se ha conocido muy poco por efecto de la pandemia, se ha podido distribuir muy poca información, también tenemos una exposición que se llama De Magallanes a la Antártida, en donde les vamos a contar varios datos muy interesantes de la Antártida y cómo la Antártida es parte de nuestro país, pero también es un patrimonio de la humanidad. Y vamos a terminar todo esto el día sábado con un programa de televisión en vivo que se llama Ciber Eureka. Y esto es muy interesante porque es un programa de televisión en vivo donde la gente a través de nuestras páginas web pueden inscribirse y conectarse en vivo al programa y pueden interaccionar en tiempo real con las personas que están dando las exposiciones. Y entre ellos tenemos varios premios nacionales de ciencia. Por ejemplo, vamos a partir en la mañana con Mario Amuy hablando de agujeros negros. Después vamos a tener varios talleres donde vamos a poder los niños aprender a hacer algo de ciencia en sus casas por medio de la interacción en vivo también con la gente. Pero además vamos a tener un conversatorio que se llama Igualmente Sabias y es para demostrarle a las niñas que la ciencia es para niños, pero también para niñas, ¿ya? Y Igualmente Sabias va a ser mujeres científicas relevantes para el país que van a conversar acerca de su experiencia haciendo ciencia. Y en ese conversatorio vamos a tener incluida a la doctora Cecilia Hidalgo, que es la única premio nacional de ciencia
en ciencias, fue la primera mujer que obtuvo el Premio Nacional de Ciencias, va a estar ahí, y ustedes como público van a poder interaccionar, si se inscriben, directamente con ella, y como es un conversatorio, podrán hacerle preguntas y solicitarle información directamente a las personas involucradas. Y vamos a estar terminando cerca de las 2 de la tarde hablando de vacunas COVID con el doctor Alexis Kalergi, que es el director de uno de los programas de un estudio clínico de vacunas COVID que se está realizando en Chile. Y ustedes también pueden preguntarle a él directamente en el programa qué está pasando con el COVID, cuáles son los programas de vacunación. Y si uno se quiere ofrecer para ser voluntario en estos estudios clínicos, ahí pueden hablar directamente con el doctor Alexis Kalergi para saber cómo inscribirse y cómo acceder a este estudio clínico. Un tremendo panel. Profesor, se repetir en la audiencia cómo la gente se inscribe para estar en este programa. Usted dijo que se llamaba Ciber o Cyber Eureka. ¿Cómo lo busco yo en internet? ¿Cómo sé? Cyber Eureka lo van a encontrar, pero también pueden visitarnos en nuestras páginas, en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, Twitter. Ustedes buscan ParExplora Región Metropolitana Norte y ahí van a encontrar todos los links directamente a la página web. Nuestra página oficial en esta semana es Eureka con K, guión en el medio, FESI, de Festival de la Ciencia, por lo tanto es fsi.cl, y ahí está toda nuestra parrilla. Eureka con K, guión al medio, fesi.cl. Pueden descargar toda la información, incluso inscribirse para el Ciber Eureka este próximo sábado. No, hay una tremenda oportunidad porque, bueno, usted ya mencionó ahí el panel que tiene. Bueno, Mario Muy, de hecho, está viviendo acá en la región de Coquimbo, está entre Coquimbo y Santiago desde este año, el año pasado ya, con destacado astrónomo. María Cecilia Hidalgo, de las primeras bioquímicas de Chile también, es importante mencionarlo. Premio Nacional de Ciencia, y también es una divulgadora, una persona con la cual es muy fácil interactuar y siempre bien abierta a hacer divulgación. Y Alexis Kalergi también es bioquímico y está a cargo de un centro de investigación importante. De inmunología e inmunoterapia. Claro, y tiene que ver con las pruebas de la Universidad Católica, que ya están partiendo o están por partir ya. Ya partieron. Partieron ya, por el COVID. Profesor, quiero seguir ahondando en el tema, pero antes vamos a ir con un break musical, con un grupo que usted me dijo que es fanático, clásico, vamos a ir con los Beatles y volvemos. Estimados auditores, el día de hoy estamos conversando con el director del ParExplora de la región metropolitana norte. Él es el investigador académico Mario Chong. Él es profesor de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile. Además, es investigador del Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas también. Y además trabaja como director del grupo de medicina G1 Fondes, y tiene que ver con la evaluación de algunas aplicaciones a proyectos de investigación. Y estamos conversando hoy día en el marco del Festival de la Ciencia 2020, que es una tremenda iniciativa puesta en escena que se hace desde Arica a Punta Arenas hasta la Antártica. De hecho, estábamos hablando un poco ahí. Y que este año, debido a la pandemia, se está haciendo en forma virtual. Estamos justamente hablando de las actividades que se van a hacer también en la región metropolitana, pero que gracias a la pandemia vamos a poder acceder desde regiones, de hecho. Y eso es algo súper importante que quería retomarlo un poco, profesor, porque usted mencionó un montón de actividades. Repetirle a la audiencia, si recién se viene conectando, que el día sábado va a haber una transmisión en televisión en vivo por redes sociales, el Cyber o Ciber Eureka, que lo busquen en redes sociales porque van a ver destacados premios nacionales desde el área de la astronomía, ¿cierto? Pasando por la bioquímica, ensayos clínicos de COVID actual, ¿cierto? La gente va a poder ahí interactuar directamente con ellos, el Cyber o Ciber Eureka. Quería ahondar con usted el tema de que quizás, bueno, la pandemia ha traído hartas cosas negativas, pero algo que no ha traído quizás positivo es la conexión que tenemos. Y le pregunto esto, ¿usted cree que este formato de hacer ciencia se va a quedar un poco? Se lo pregunto porque muchas veces quienes estamos en regiones, especialmente hacia el norte del país, nos vemos muy privados de poder acceder a este tipo de paneles, por ejemplo, o de expositores internacionales que a veces van a Santiago, al Congreso del Futuro, cuesta interaccionar con ellos. ¿Cree usted que esto se va a quedar un poco? Hay una de las cosas, efectivamente, la pandemia ha traído muchas cosas, y una de las cosas interesantes que ha provocado es la virtualización de muchas actividades. No solamente en charlas, en actividades, pero también en docencia. Y si bien es cierto, en algún momento vamos a volver a un estado de pseudo-normalidad post-COVID, ¿no es cierto? Cosas van a quedar dentro de la retina de la gente. Y muchas de esas cosas van a tener que ver esto de alcanzar conectividad vía redes sociales, vía teleconferencias,
¿no es cierto? Y probablemente las actividades a futuro en el Par Explora vamos a hacerlas en actividades mixtas. Esto es, actividades que se hagan presencialmente, pero que simultáneamente se transmitan en vivo por redes sociales para que el público, ya que ya se acostumbró a usar este tipo de plataformas, no pierda la oportunidad de participar en actividades que a él le parece interesante. Así, efectivamente, Marcela, yo creo que este es un formato que vino a quedarse y que probablemente en el futuro sigamos interaccionando mucho en el área virtual. Porque, por ejemplo, la misma reunión, o sea, las mismas entrevistas también, yo creo que nos ha permitido ampliar completamente nuestro espectro. Sí, seguramente el desafío va a seguir siendo por un rato la conectividad, o sea, yo creo que mucha gente fuera de grandes ciudades, o ni siquiera fuera de grandes ciudades, de repente por temas de recursos económicos, todavía adultos mayores, por ejemplo, que a lo mejor no están tan conectados con esto, todavía les es un mundo ajeno, entonces quizás el desafío va a ser cómo llegamos a estos públicos que quedan fuera, ¿cierto?, de toda esta vorágine de Internet, porque webinars y cosas hoy día hay miles en las redes, como para aburrirse viendo cosas, pero hay mucha gente que se queda fuera ahí de este mundo. No sé si afortunadamente o no, pero una de las cosas que trajo consigo la pandemia es que muchas personas que eran ajenos a la tecnología tuvo que aprender a la fuerza a usarla. ¿Cierto? Personas de la tercera edad que estando impedidos de visitar a sus nietos, por ejemplo, a sus hijos, han tenido que aprender a utilizar ya sea WhatsApp u otras plataformas que permitieran mantener la conexión con su familia. Y esa transformación digital, ¿no es cierto?, de esta persona ha sido difícil, pero si uno lo ve retrospectivamente, también ha sido una oportunidad para que ellos aprendan algo de tecnología, ¿no es cierto?, y se interioricen algo del mundo digital, y por lo tanto, un poco obligados, pero muchos de ellos han aprendido a acercarse a este tipo de tecnología, y cada vez en el país ha quedado menos gente con falta de conectividad, y el sistema se ha visto forzado, ¿no es cierto?, a ampliar las áreas de cobertura, y básicamente por la obligación que ha tenido el sistema escolar, ¿no es cierto?, de la obligación de los niños a asistir al colegio. Hay lugares donde digitalmente eran muy atrasados que con el efecto de la pandemia se han tenido que actualizar para poder alcanzar a ese público. Y por lo tanto, la digitalización del público, el acceso a la tecnología, es algo que no van a dejar como resabio esta pandemia. Sí, yo creo que el tema de la interconectividad, yo creo que las cosas positivas yo creo que podemos aprender. Y profesor, le quiero llevar a otro punto, ya casi acercándonos ya al final del programa. Bueno, yo me formé, yo soy bioquímica ahí de la facultad donde usted trabaja, en la Universidad de Chile. Y hay algo que me llama la atención porque yo he visto como un cambio generacional en el sentido de cuando yo me formé como bioquímica, en esos años uno como el norte que tenía, yo salí de la universidad en 2009, un poco para contextualizar, 2008, 2009 por ahí. Era como, quienes nos formábamos en ciencia era como hacer investigación, 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 pero hoy día se ha visto una apertura a otras áreas de la ciencia es enorme, estamos hablando desde biotecnología, patentes, y también a la divulgación científica. Y se lo pregunto ahora, usted es director de este programa de divulgación, ¿cierto?, del Par Explora Región Metropolitana Norte. ¿Usted cree que estamos teniendo una apertura hacia allá y el tema de la divulgación ya llegó más fuertemente para quedarse en nuestras raíces como nuestra formación como investigadoras e investigadores? Claramente sí, ¿ya? Porque la historia lo ha demostrado. De hecho, cuando la ciencia es muy alejada del público, ¿ya?, y la gente no entiende la ciencia, algo que uno no entiende o no comprende, no lo acepta. Y para que este país se vuelva un país desarrollado, la ciencia no tiene que estar en los laboratorios, tiene que ser un acervo, todo el público debe tener acceso a ello. No solamente al acceso, sino también a conocer, a utilizar, pero también a disfrutar de la ciencia, ¿ya? Solo cuando lleguemos a ese nivel vamos a poder decir que nosotros nos hemos transformado en un país culturizado, ¿no es cierto?, desarrollado. Y por ello que en la creación del nuevo Ministerio de Ciencia dio un impulso extra a esto. Y de hecho, si uno mira el organigrama del nuevo ministerio, una de las divisiones nuevas del ministerio fue el de la vinculación con la sociedad, y esa división se encarga precisamente todo lo que es divulgación científica y acercar la ciencia a la comunidad. Y es así de importante.
Y por lo tanto, antiguamente, cuando el programa Explora era un programa destinado exclusivamente para la divulgación de ciencia a nivel escolar, en este momento nos estamos transformando en un programa de divulgación de ciencia hacia la sociedad, que incluye a los escolares, pero también al público general. De tal manera que las personas, ¿no es cierto?, de todo nuestro país tomen conciencia que la ciencia es una herramienta que como sociedad tenemos que disfrutar y ocupar para transformarnos de un país subdesarrollado a un país desarrollado. Le dejo como última pregunta, ¿usted comparte la opinión de que la pandemia ha venido a remover un poco esto y ha venido a decirnos, oye, necesitamos más divulgación científica que nunca? Se lo digo por cosas tan simples como salir a la calle y darnos cuenta que mucha gente no ocupa bien la mascarilla o no lo ocupa, o no entiende el porqué tras muchas medidas que se nos han repetido desde marzo, ¿cierto? Que el lavado de manos, que la distancia. ¿Cree que tiene que ver un poco con la falta de divulgación científica o una divulgación, mejor dicho, una comunicación pública de la ciencia un poco más eficiente hacia la comunidad? Así es. Yo creo que muchas de las cosas que hemos estado viviendo y de las cosas que la gente no entiende por qué se toman tales o cuales decisiones es por desconocimiento, básicamente. Porque nadie le ha explicado desde el punto de vista científico. Y también hay mucha gente que dice, ¿por qué no se ha encontrado ya un medicamento? ¿Por qué la vacuna ya no se usa? Y es porque todavía desconoce cuáles son las etapas científicas necesarias para validar un medicamento o validar el uso de vacuna. Y eso involucra que científicos estemos casi en la obligación, ¿no? Y es una obligación de tipo moral y ética, de explicarle al resto de la gente cómo ocurren las cosas, por qué son así, y también para que la gente tenga en perspectiva una idea general de cómo vamos a salir de este túnel oscuro que es la pandemia y si hay o no luz al final del túnel, ¿ya? Mucha gente, la inmediatez, nosotros lo pudimos ver, un claro ejemplo de desinformación, voy a poner nomás, cuando el presidente Trump decía, vamos a tener la vacuna ahora, claro, porque él no reconoce a la ciencia como algo propio de su quehacer. Claramente esa afirmación era de todo vista, ¿no es cierto?, errónea. El desarrollo de una vacuna toma tiempo porque hay que hacer pruebas que demuestren no solamente la eficacia, sino algo tan importante como la eficacia es que la vacuna no produzca ningún daño en las personas que se inoculen, que es la seguridad de la vacuna. Y por lo tanto hay que demostrar que las vacunas son seguras. Y además de ser seguras, que sean eficaces, o sea, que protejan de la persona. Pero eso hay que demostrarlo, no es llegar y decirlo. Y esa demostración hay que hacer pruebas, y pruebas en que todo el mundo reconozca esas pruebas como algo válido. Lo mismo tú dices, el uso de las mascarillas. Muchas personas creen que con el solo hecho de ponerse, por ejemplo, un paño cubriendo boca y cara, están protegidos de la enfermedad. Y eso no es cierto. Las mascarillas no son 100% eficientes. Y cuando uno reconoce cómo funcionan las mascarillas, reconoce cuánto puede proteger, en qué condiciones puede proteger y cuál es las limitaciones del uso de la mascarilla. Y puede saber que aún cuando uno lleve mascarilla podría en teoría infectarse. Y por lo tanto, a otras precauciones, el lavarse las manos, ¿no es cierto?, mantener el distanciamiento social, evitar lugares cerrados con poca ventilación, son ayudas que van a aumentar la probabilidad, no la certeza, la probabilidad de que uno no se enferme. Pero son cosas que la gente aún desconoce. Y de hecho, tú lo mismo dices, hay gente que se pone mal la mascarilla. Claro, porque el virus entra por los ojos, por la nariz y por la boca. Entonces, cuando uno porta una mascarilla y se cubre solo la boca, dejando la nariz al aire, es como si no llevara mascarilla. La mascarilla debe cubrir nariz y boca y estar firmemente adherida a la cara para que todo el aire atraviese la mascarilla y no salga por los costados. Entonces, esas cosas en realidad hay que explicárselas a la gente porque nadie le ha enseñado, ¿ya? Y es labor de la gente que trabaja con mascarillas y que sabe usarlas, es su deber explicar cómo se usan correctamente estos implementos. Ese es un tema que lo hemos tocado en este programa muchas veces, en el fondo el llamado, por un lado, de la población a informarse, pero sobre todo, ¿cierto?, de quienes tenemos entrenamiento en esto, a informar a la población, porque, como usted muy bien dice, no tiene por qué el resto de la población conocer estos temas si no tiene entrenamiento en esto. Pero eso se nos pasó volando el tiempo, entonces, antes de cerrar, bueno, agradecerle 1.000.000 por su tiempo esta mañana y reiterar entonces la invitación a que la gente se meta a
CyberEureka o eureka-fesi.cl, a todas las actividades festivales de la ciencia y en especial a este programa que usted nos contaba que se va a transmitir por televisión en redes sociales, CyberEureka o CyberEureka, este sábado, con un tremendo panel de invitados y que la gente va a poder inscribirse e interactuar directamente y hacer preguntas con los invitados. Así es, y los dejamos todos invitados. Nosotros tenemos un lema para esta semana, y nuestro lema de nuestro par, Región Metropolitana Norte, es celebremos la curiosidad. Y es porque teniendo curiosidad, obviamente vamos a poder aprender más y mejor. Así es, y la curiosidad es la base de lo que nos mueve a hacer ciencia, y de hecho es la base, yo creo que pilar fundamental de nosotros como seres humanos, ¿cierto? Es la curiosidad. Bueno, profesor, de nuevo le agradezco yo por su tiempo esta mañana y, bueno, estimado auditorio, hoy día conversamos con el profesor Mario Chong. Él es académico e investigador de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile. Es investigador del Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas y hoy día hablamos con él como director, además del PAR Explora de la Región Metropolitana Norte, en el contexto de este tremendo Festival Nacional de la Ciencia que parte esta semana en todo Chile, en todas las regiones hay actividades. Así que recuerden además que estamos cada martes y jueves a las 8 de la mañana por la 94.5. Si usted se perdió este programa o quiere escucharlo nuevamente o quiere escuchar otros programas, recuerden que estamos en todas las redes sociales con @cienciasuls. Un tremendo abrazo a todas y todos y que tengan una muy buena semana. La Facultad de Ciencias de la Universidad de La Serena presentó ULS, de la Tierra al Universo. Porque el conocimiento científico nos pertenece a todos y una persona informada es una persona más empoderada, por media hora hemos conocido investigadores de nuestra región y cómo su trabajo puede mejorar nuestro día a día. En Radio Universitaria FM 94.5 hemos presentado ULS, de la Tierra al Universo, con Marcela Gatica. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora y o de la Universidad de La Serena. Este programa es grabado en los estudios de Radio Universitaria FM y editado por profesionales de la misma radioemisora, cuyo objetivo por más de 50 años ha sido vincular el quehacer de la Universidad de La Serena con la comunidad regional, respondiendo también al interés de contar con un medio de comunicación que releve la labor de la institución en los ámbitos de la docencia, la investigación y la vinculación con el medio.